¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más, un martes en este caso, a un nuevo debate, en este caso un debate electoral, el primero de los 6 debates electorales que tendremos a lo largo de estas 2 semanas. Hoy vamos a conocer las propuestas de los partidos políticos que en la actualidad no tienen representación en el Concello de Narón y concurren a estas elecciones municipales que, como saben, se celebrarán el próximo domingo 24 de mayo. Esta noche nos acompañan en el plató los candidatos de Esquerda Unida. André Abeledo. Buenas noches, señor Abeledo. Buenas noches. También tenemos con nosotros al candidato de Eliximos Narón, Alfonso Casal. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y también nos acompaña el candidato de Ciudadanos Narón, Hugo Rodríguez. Buenas noches, señor Rodríguez. Bueno, pues con todos ellos, con los candidatos de estos partidos, repasaremos el programa electoral de cada una de estas formaciones y también repasaremos las propuestas en otras áreas de gobierno, como por ejemplo la economía, el urbanismo, los servicios sociales, la cultura y el deporte. Rondas todas ellas que serán para cada uno de 4 minutos, excepto una última ronda en la que daremos pues 1 minuto a cada candidato para que expongan los motivos por los que optar por su candidatura ese día, ese 24 de mayo, la próxima semana. Y les decíamos que queríamos empezar un poco conociendo en líneas generales lo que estas candidaturas, estos partidos proponen en su programa electoral, y comenzaremos en este caso por el candidato de Esquerda Unida, André Abeledo. Bueno, señora Abeledo, de Esquerda Unida, ¿con qué programa electoral se presenta a estas elecciones? Nos vimos con un programa electoral basado na realidade. Non vamos a vender castillos no aire, nin vamos a vender obras faraónicas, non vimos basándonos na realidade. E a realidade é que nós creemos que é necesario un novo municipalismo en Narón. A nosa prioridade ahora mismo teñen que ser, sobre todo, o que son os servicios sociais. Hai moita xente en Narón que o está pasando mal. Hai xente que ten verdadeiras complicacións económicas. En este caso, entendemos que hai que aumentar as axudas, digamos, de emerxencia. As veciñas e veciños nesa situación complicada, non? Ese é un dos puntos dos que partimos no noso programa. Outro puntal do noso programa é o de municipalizar os servicios básicos. Nós entendemos que os servicios básicos nunca poden ser un negocio. Non se pode mercadear con bens que son de primeira necesidade. Cando nós privatizamos un servicio básico, esa compañía, que é privada, ten que ter un beneficio. Ese beneficio só se pode conseguir de 3 maneiras: ou aumentando o prezo do servicio, ou degradando as condicións laborais desos traballadores, salarios máis baixos, ou ben empeorando a calidade do servicio. Entendemos que municipalizando conseguiremos xusto o efecto contrario, e ademais os beneficios que deixe esa empresa quedarán no Concello e poderán reinvertirse en Narón. Nós queremos un Concello aberto, de portas abertas, onde os veciños e veciñas poidan decidir. Para eso é necesario dotarse de orzamentos participativos, de plenos cidadáns. O alcalde ten que estar cercano, ten que ter a obriga de escoitar os veciños e de rendirlles contas. E a eso nos comprometemos. Nos comprometemos neste caso a empoderar a cidadanía, a abrir este Concello, a facer un regulamento de participación cidadá que realmente funcione, porque creemos que ahora mismo tampouco se quere que funcione, de que sexa un mal regulamento o que temos agora mismo en Narón, non? Temos que restaurar tamén o pleno do Concello como un órgano decisorio, non en equipos de traballo, é no pleno onde hai que tomar as decisións diante das veciñas e veciños. Para nós, a transparencia vai a ser a nosa bandeira. Unha transparencia, a hora de gobernar, os veciños van a saber en que se invirten os seus cartos. E máis alá, os veciños van a saber cales son os salarios
do equipo do goberno. E de onde sacan esos cartos e de onde veñen. Van a ver as nosas declaracións de Facenda, o sea, isto vai ser transparente nese sentido. O outro pilar é o emprego, pero non o emprego a calquer prezo, o emprego digno, con salarios que permitan vivir con dignidade. Imos a apoiar a pequena e mediana empresa e o pequeno comercio, porque eles tamén teñen que ser os motores da economía. Por outra banda, queremos que funcione a mancomunidade. A comunidade hai que reactivala, porque non se usa e permite eliminar duplicidades, abaratar costes e mellorar os servicios. E ademais temos un plan integral de desenvolvemento do rural, de servizos, de emprego, de cultura, de ocio, e impulsaremos a produción ecolóxica, que tamén é un sector en alza, creando un mercado municipal para a venta destes produtos. Básicamente, estes serían os puntos do programa. Muchas gracias, señor Alberedo, por esa primera exposición. Continuamos conociendo los programas electorales, en este caso el programa de Eliximos Narón. Señor Casal. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decir que Eliximos Narón es un grupo de vecinos que cuenta con pocos recursos, no tenemos el apoyo de ningún partido político, pero venimos a trabajar con ilusión, con capacidad, con ganas de mejorar las cosas, trabajando honestamente, y que hemos sido elegidos en asamblea abierta entre las personas que se han presentado con apoyo y votación de todos los ciudadanos de Narón. En cuanto a las líneas generales del programa, también queremos decir que no queremos hacer una política de puedo prometer y prometo, sino que queremos tratar de ser realistas, prudentes en nuestra capacidad de actuación y en nuestros compromisos. Sabemos que el Concello está endeudado en más de un tercio de su presupuesto, con más de 10 millones de euros de deuda, y por otra parte sabemos que el Concello está sin interventor, porque la interventora que estaba pues pidió la baja por problemas de espionaje y supuestas irregularidades que ha denunciado. Entonces está funcionando con un interventor en funciones, y este interventor es funcionario del ayuntamiento. Entonces nos hace sospechar que es posible que las cuentas no reflejen la realidad del Concello. Por eso creemos que es necesario una mayor transparencia económica. Creemos que debemos hacer una auditoría de cuentas del Concello y también de los entes y de las empresas públicas, para luego publicarlas detalladamente. Para disponer de mayores recursos económicos, apostamos por una reducción de los salarios de los políticos, el cese de la práctica totalidad de los cargos de confianza y una reducción de los posibles despilfarro o gasto innecesario que exista en el Concello, analizado a través de la auditoría. Todo ello con el fin de poder realizar una mayor inversión en servicios sociales, para dar un apoyo a los sectores más desfavorecidos, facilitar el acceso a una vivienda digna y defender a aquellas familias frente a los desahucios. Apostamos por la regeneración de los barrios más antiguos mediante el fomento de la rehabilitación con carácter de eficiencia energética y otros sistemas que nos permitan obtener ayudas a nivel autonómico, estatal y europeo. Esto es con el fin de, por un lado, potenciar el sector de la construcción, que tiene bastante paro, y por otro lado, renovar la vida social y económica del barrio. Queremos hacer una planificación urbana de futuro, humanizada, saludable y verde, consensuada con los vecinos y organizaciones sociales, porque hasta ahora se ha venido haciendo un poco de espaldas a la ciudadanía. Apostamos por una plaza de abastos en el centro urbano para dar salida a los productos frescos de la zona rural y crear empleo tanto en el sector primario como en el sector de servicios. Por otro lado, sabemos que es necesario fomentar el emprendimiento y la diversificación industrial para no depender tanto del sector naval como sucede en esta comarca. Creación de oficinas de defensor del vecino, oficinas de apoyo a las familias y a colectivos sociales. Y dar unos primeros pasos para crear áreas sociales
áreas de servicios sociales en todas las parroquias y barrios, evolucionando los locales sociales y configurando una red descentralizada que acerque los servicios a los vecinos. Diversificar la cultura y el deporte y descentralizarlas para llevarlas allí donde están los vecinos. Muchas gracias, señor Casal. Y cerramos esta primera ronda de intervenciones sobre los programas electorales con el cabeza de lista de Ciudadanos Narón, señor Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, nuestro programa de Ciudadanos en Narón tiene dos objetivos muy definidos, muy importantes. El primero es tratar el problema del desempleo. El desempleo, que no es un problema propio de Narón, es un problema estructural de toda la comarca, pero si bien creo que tenemos una gran responsabilidad en Narón para darle trabajo a todos los ciudadanos de la comarca. Aquí tenemos el mayor polígono industrial de la zona y gran parte de Galicia, y algo tenemos que hacer. Para eso tenemos un plan de choque de reactivación económica, que bueno, lo explicaré en detalle más adelante cuando toque el bloque de economía, pero bueno, es muy importante, por el empleo. Y el segundo objetivo, muy importante también, es ofrecer un mejor servicio público y por menos dinero. Es decir, al mismo tiempo que queremos mejorar la calidad del servicio público, pretendemos hacerlo a la vez que adelgazamos el volumen de la administración, eliminando duplicidades. Esto lo haremos, pues mira, hablando de lo que decía un poco André de la mancomunidad, nosotros no queremos que funcione bien, queremos eliminarla. Creemos que la forma adecuada de funcionar es mediante la fusión de los municipios de la comarca. Al fin y al cabo, crear una mancomunidad no es más que crear una capa administrativa más, con más personal y con más gasto. Nosotros queremos todo lo contrario, adelgazar la administración para que tenga el mínimo gasto corriente posible que permita gestionar servicios. Bien, estos son los dos ejes principales, no obstante el programa es muy extenso, toca todas las competencias del ámbito municipal y hay dos cosas más que me gustaría destacar, que es bien, un importante paquete de medidas anticorrupción y de transparencia, porque están estrechamente relacionadas. Al fin y al cabo la corrupción aparece en esos lugares oscuros donde no llega la luz, ¿no? Nace ahí, por eso, en fin, los rincones opacos, ¿no? Por eso creo que la mejor medida anticorrupción es la transparencia. El mejor desinfectante, sin duda, para mí es la luz del sol. Y por eso tenemos un paquete de anticorrupción y transparencia que tiene las siguientes medidas, entre otras. Limitación de mandatos a solo 2, una reducción importante de cargos de libre designación, la obligatoriedad de hacer declaraciones públicas al tomar posesión de un cargo y al salir, para hacer una comparativa. La política debe empobrecernos, nunca enriquecernos, eso es importante. Una severa incompatibilidad de sueldos y dietas de los concejales y todo el personal público. Un control transparente de meses de contratación y también, importante, un apartado de transparencia en la web municipal, algo que no tiene el Concello de Narón. Creo que es importante, creo que cuando vea a Blanco por primera vez le voy a regalar un ordenador para que aprenda a manejar un poco nuevas tecnologías, porque es bastante lamentable. No cumple la ley de transparencia y buen gobierno que está en vigor a nivel nacional, y debería tener un aparato de transparencia en la web donde publique, por ejemplo, los presupuestos desglosados con un detalle actualizado del nivel de ejecución, y también las retribuciones de los concejales y de todo el personal y cargo público. También tenemos, aparte, una cosa que me gusta mucho, que es el paquete de medidas de participación ciudadana. Nosotros, más que decir empoderamiento, me gusta ponerle nombre a lo que vamos a hacer, queremos cambiar el modelo que se sigue hasta ahora, que es lo que está establecido en todas partes, y bien, creo que es así en todas las ciudades, que es el sistema de concejales de barrio. Esto en el papel queda muy bien, pero se ha demostrado que es ineficaz. Muchas veces en las asociaciones al concejal de barrio se le ve una semana antes de las elecciones, y con suerte, y al final lo que tiene que hacer el presidente de la asociación es ir llamando a las puertas del concello, y creo que eso no puede ser. Queremos cambiarlo dentro de una nueva ordenanza de participación ciudadana, en un modelo en el que tengamos mensualmente un pleno monográfico dedicado a las asociaciones, donde los presidentes o representantes de cada asociación vecinal vayan allí, tomen la voz uno tras otro y enumeren sus peticiones y las cosas que quieran cambiar en su barrio. Queremos revolucionar lo que se conoce, la filosofía de la participación ciudadana, no quedarnos simplemente en palabras. 30 segundos. Y esas son básicamente, por resumir un poquito, las líneas maestras del programa. Luego detallaré más los puntos que más me interesan. Bueno, pues nos adentramos ya en los diferentes bloques propuestos, una vez que hemos conocido en líneas generales los programas electorales de estas tres candidaturas. Un ámbito importante, el que yo adelantaba antes, la política económica. Señor Abeledo, ¿qué propone Izquierda Unida en este sentido? Bueno, por alusión, sí, un pequeno... Vamos a ver, supoño que Hugo refírese entón que non fai falta unha comunidade porque ele entende que ten que haber unha fusión entre Ferrol e Narón, non? Sí, da comarca. Nós en ese sentido tenemos que ser adicción entre os veciños e veciñas. Nós non vamos a traballar sobre cidades que non existen, ficticias. Traballamos sobre a cidade que existe, que é Narón. Todo demais son castillos no ar para nós, porque esa cidade non existe. Existirá cando os veciños e veciñas o queiran, non cando queramos nós. Esa non vai ser a decisión así, nese sentido.
A mancomunidade sería importante porque se a mancomunidade funciona e os veciños ven que é positiva para eles, tal vez nun futuro tomen a decisión de fusionarse. Non o sei. Pero xa te digo, eso é lucumbrar futuribles que non estou capacitado. Non estou capacitado. No que se refire xa a onde vamos, non? Que é a política económica, non? Sabemos que os concellos agora van a ter menos cartos porque parte desos cartos van a ir para as diputacións, non? Eso implica que agora de invertir imos que ter que priorizar mellor. Tamén estamos por unha auditoría da débeda pública. Contas claras e ser transparentes. Estamos por uns impostos proporcionais, que pague máis ou que ten máis posibilidades. Tamén sería xusto zonificar eses impostos, para que cada veciño e veciña pague polo nivel de servizos do que dispón. Hai xente no rural pagando como zona urbana sin ter nin os servicios de beirarrúas, alcantarillado e traída de auga. Eso está acontecendo en Narón. Defendemos tamén unha baixada do IBI, posto que lembremos que en Narón é onde hai maior tasa impositiva para os veciños e veciñas. O IBI en Narón está no 0,70, a media da resto da comarca está no 0,65. Queremos crear tamén unha agencia de colocación municipal, establecer unha política estratégica de emprego. Queremos adicar un maior orzamento á cultura local, estimulando as zonas da nosa cidade para dinamizar o que é o turismo e a hostalería. No sector turístico creemos que o motor vai ser o rural. Narón é unha cidade privilexiada e temos aí que fomentar o turismo ecolóxico e de descanso, un turismo de calidade. Non fan falta obras, non fan falta historia, non fai falta comprar nada, non, xa o temos, está aí. Apostamos, o que falaba antes, polo emprego digno, non? As autoridades de desenvolver no Concello políticas para o fomento de emprego. Ese emprego ten que ser digno e de calidade, bolsas de emprego público. Temos que seguir pulando por axudar ao sector naval, porque o sector naval nesta comarca segue sendo fundamental, tamén para os polígonos de Narón. O sector naval, a nivel europeo e a nivel mundial, é un sector en alza. As flotas se están renovando, se están construindo barcos. E fai falta que os gobernos municipais desta comarca empuxen ao goberno central para que realmente faga as políticas necesarias para que aqueles hosteleiros que foron sacados do mercado ora podan volver a entrar. Porque hai que recuperar ese mercado. Non nos van regalar o mercado. Tamén apoiaremos a creación de cooperativas e de empresas de economía social. Nese sentido, nós temos un paquete de medidas de promoción da actividade económica. Imos facer un estudo para a viabilidade dos novos negocios e unha 30 segundos. Unha elaboración de listaxe dos locais disponibles. Desenvolver feiras de comercio, asociación e cooperativismo. Promoción da actividade no sector terciario, fomento da agricultura ecolóxica, detección de novos nichos de emprego e creación dunha guía dos mesmos, mellorar a información ás pequenas e medianas empresas sobre as súas obrigacións e tamén sobre as posibles bonificacións fiscais. Promoveremos e fomentaremos a reconversión ecolóxica e social das diferentes sectores empresariais, aquí especialmente o da construción e o turismo. E felicitaremos... Vale. Muchas gracias. Seguimos hablando ahora de política económica, señor Casal. Muchas gracias. Bueno, pues como ya adelantaba antes, uno de los primeros puntos de la política económica para nosotros es la transparencia, realizar una auditoría de cuentas del Concello y de las empresas y los entes públicos y publicarlas detalladamente. Por otra parte, es que las cuentas tanto de estas empresas públicas como del Concello se hagan públicas periódicamente de forma trimestral o semestral según sea posible. Por otra parte, apostamos por los presupuestos participativos en la medida e ir introduciéndolos en la medida que sea posible en función de los distintos puntos de los presupuestos. Por otro lado, necesitamos hacer un control de coste de los servicios públicos mejorando su calidad. No puede ser que un servicio como el de jardinería de Narón haya pasado de un año a otro de 80.000 euros a 800.000, multiplicándose por 10. No es razonable ni se justifica de ninguna forma.
Por otra parte, apostamos por reducir el gasto en salarios de los políticos y en personal de confianza. Creemos que cada político debe tener un sueldo y cobrar ese sueldo en función de las horas que realmente trabaje, y eliminar todo tipo de incentivos y otros sistemas de ingresos que a veces es una forma de duplicar el sueldo un tanto camuflada. Hay que rendir cuentas periódicamente a los vecinos de lo que cobran los políticos, y también de cuál es su patrimonio y sus ingresos anuales, para ver que aquí trabajamos con transparencia y sin ingresos ni elementos adicionales que los que están claramente publicados. Por otra parte, apostamos por impuestos más racionales y ajustados, que no se penalicen las familias numerosas, por ejemplo, en el consumo del agua. Hay un caso muy claro, que es que una familia con 2 o 3 personas, por ejemplo, paga menos el agua que una familia de 6 personas. La familia numerosa de 6 personas paga 8 veces, el valor del agua es 8 veces el de la familia de 3 personas, dándose la curiosidad de que le resulta más rentable a la familia de 6 personas poner 2 contadores y repartir el agua mensualmente, a pesar de pagar el doble de 2 enganches. Aún así ahorra al año 250 euros en el tema del agua. Por otra parte, hay otros impuestos como el IBI que hay que reducir, porque en Narón se está utilizando una valoración de los bienes inmuebles de 2008, cuando estábamos en unos valores inmobiliarios muy altos debido al boom inmobiliario. Hay que actualizarlos a los valores reales y actuales, y si es posible reducir la cuota también, como decía aquí el compañero, del 0,7 al 0,67, que es el valor normal que está en la comarca. Por otra parte, hay que potenciar el desarrollo económico del rural. Apostamos por el cooperativismo, la agricultura y la ganadería ecológicas. 30 segundos. Y todo esto apoyado en con una plaza de abastos en el centro urbano para dar salida a este tipo de productos. Apostamos por la rehabilitación con eficiencia energética, como decía antes, para mejorar los barrios y potenciar la construcción. Hay que potenciar también el reciclaje como camino para la mejora ambiental, el ahorro y la creación de puestos de trabajo. Fomentar el emprendimiento y la industria, especialmente para diversificar la comarca, como por ejemplo en el sector de las energías renovables. Potenciar el turismo ecológico. Y nada más. Pues seguiremos hablando, sin duda es un tema que vamos a dedicarle una ronda más, pero terminamos esta primera ronda de política económica pues preguntando la propuesta de Ciudadanos Narón, señor Rodríguez. Bueno, en primer lugar, por alusiones, aun a riesgo de perder tiempo de hablar de mis propuestas, para André. La ciudad de Ferrolterra no es hablar de un futurible o de algo imaginario, existe, aunque no la queramos ver. Si no existiera y no tuvieras conciencia de ella, no hubieras hablado de los astilleros y de Navantia estando en Narón, porque eres consciente que somos una sola ciudad, es por eso. Sé perfectamente y estoy de acuerdo que son los ciudadanos los que deben decidir, y así debería ser en una consulta popular, si quieren unirse o no con Ferrol o con cualquier otro municipio de la comarca. Pero eso no quiere decir que no debamos ser los políticos los que debamos liderar y explicarles a los ciudadanos cuáles son las ventajas, si estás a favor, o cuáles son los inconvenientes si estás en contra. A mí me gusta ponerme delante y no detrás y decirle a la gente lo que quiero oír. Yo creo que es correcto y por eso intento convencerlos. Luego, por supuesto, debe haber una consulta, sin duda. Y un apunte para Alfonso: ojo con lo de intentar dar retribuciones o sueldos por las horas que empleen los concejales o por el tiempo que dedican, porque entonces sería, es un arma de doble filo, cuidado, volver al sistema en fin, no de dedicación exclusiva, sino de dietas, y el que se acabarían convocando plenos solo para cobrar como pasaba antiguamente. Hay que tener cuidado con eso. Vuelvo a lo mío, voy a hablar de mi libro. Política económica. Lo que más nos preocupa es el empleo, y para eso tenemos 2 medidas muy importantes. Primera, plan de reindustrialización. Aquí tenemos el polígono industrial más grande de la comarca y uno de los más grandes de Galicia. Está prácticamente vacío, el polígono Río do Pozo. Me parece inaceptable. Hay que crear las condiciones adecuadas para que las empresas quieran venir aquí y creen puestos de trabajo, que bueno, para eso está la medida. ¿Cómo lo haremos? Bueno, en primer lugar, por una simplificación burocrática tremenda. Queremos poner la alfombra roja a las empresas, y a las grandes y a las pequeñas, para que vengan aquí, creando incluso una oficina comercial dentro del polígono Río Pozo, que no tienen, para atraer empresas, incluso para las que quieran establecerse, para establecer algún tipo de coordinación y ayudar, ¿no?
También, para que vengan empresas, hay que bajar impuestos, muy importante. Queremos que las empresas se peleen por venir aquí. Queremos crear una primavera fiscal en nuestros polígonos industriales. ¿Cómo? Bajando impuestos. ¿Cuáles? Primero, el impuesto a actividades económicas para las muy grandes empresas, esto es cierto, a las que facturan más de 1 millón de euros. Queremos rebajarlo al 50% a niveles de 2010. Tasas, agua y de basuras. No queremos que se penalice a las empresas. No es que queramos perjudicar a los vecinos, pero no creemos que las empresas deban pagar más que una vivienda particular. No por otra cosa, sino porque una tasa no es un impuesto en sí, sino se paga por un servicio. Hay muchas empresas que no generan más basura que una vivienda particular y, sin embargo, pagan mucho más. Queremos que se mida, en fin, por metros cuadrados, la cuestión que sea, habría que estudiarlo, pero que no se penalice una empresa más que una vivienda particular. Impuesto de instalaciones, construcciones y obras. Es que pagan las empresas nuevas que quieren establecerse o las que quieren ampliar plantilla. Es muy caro, queremos bajarlo en un 30%, muy importante. Y del IBI. Nos gustaría no solo quedarnos en el 0,67 como toda la comarca, sino bajarlo al mínimo legal permitido del 0,4 con bonificaciones, que creo que es lo más adecuado que podemos hacer aquí en nuestros polígonos industriales. Luego, por supuesto, a los vecinos también hay que darles una ayuda. Porque aquí entra el segundo pilar de nuestra política económica, que es la de incentivación comercial. A los comerciantes, que hay que protegerlos, a los pequeños y a los grandes, también hay que bajar impuestos. Prácticamente son los mismos que las industrias de la comarca. Y también a los ciudadanos. Aquí viene la segunda derivada. Si bajamos los impuestos y tasas que también pagan los ciudadanos, aumentan su capacidad adquisitiva y pueden gastarse más dinero en los comercios. Es importante, ya lo he dicho muchas veces en otras entrevistas que me han preguntado, aquí hay mucha gente que pasa miserias, muchas penurias, como en todas partes, pero esto es Ferrol y Narón, esto es Ferrolterra, aquí está la Armada, aquí hay muchos funcionarios, hay muchos prejubilados del Naval, hay mucha gente que sí que tiene dinero, pero que se va a gastar el dinero fuera. Tenemos que hacer que se lo gaste aquí, tenemos que crear una red de comercio mucho más densa de la que tenemos. Tenemos una gran ciudad, en fin, cogiendo Ferrol y Narón son 100.000 habitantes, es como Pontevedra, como Santiago, y tenemos casi un 70% menos de comercio. Eso me parece inaceptable y por eso tenemos los problemas de desempleo estructural de la comarca. 30 segundos, Rodríguez. Listo. Bueno, pues seguimos hablando, como decimos, de política económica, porque sin duda es un capítulo importante. Señora Veledo. Si non, seguimos na nosa realidade, non? Que é Narón, non? En ese sentido, pois, entendemos que, bueno, que no tema de servicios sociais o que hai que facer son políticas proactivas. A que me refiro con políticas proactivas? Son aquelas políticas que non actúan cando xa unha persona está en exclusión social, sino que tratan de evitar esa exclusión. Nós queremos evitar a exclusión social. Creemos que a xente non ten que mendigar dereitos, son deles. Entón, nese sentido, nós do Concello estamos na obriga de que ninguna persoa este sin as súas necesidades básicas cubertas. Non creemos na política de esmola, de pequenas cantidades para sobrevivir. Non, a xente non ten que sobrevivir, a xente ten que vivir con dignidade. Nese sentido, Esquerda Unida plantexa un aumento das bonificacións a familias de risco de exclusión. E non só como ata agora, nas familias numerosas ou as que viven nunha vivienda de protección social, non, eso hai que ampliálo. Para iso temos un paquete de medidas que, como isto me parece importante, pois vamos a lelas, non? Queremos incrementar o orzamento municipal en servicios sociais, crear de forma inmediata un centro de inserción social, iniciar a planificación e desenvolvemento da rede pública de servicios sociais, combantendo firmemente os intentos de privatizar estes servizos e buscando vías para reverter as privatizacións executadas e volvelas á xestión pública. Reivindicar o cumprimento dos protocolos entre as administracións e o orzamento suficiente para levar adiante a lei de dependencia. Mellorar a calidade na presentación e a formación de coidadores e coidadoras para mellorar a calidade de vida da xente dependente. Políticas de inclusión social en materia de emprego, vivenda, sanidade, educación, redes sociais, diversificadas segundo grupos e colectivos. Asegurar que os sistemas de protección social permitan a todo individuo percibir suficientes ingresos para vivir con dignidade. Non chega con sobrevivir, repito. Para iso tamén pensamos que hai que incrementar as axudas para que haya profesionais de saúde mental en xeriatría en atención primaria. Hai moitas familias que teñen a xente con enfermos de Alzheimer, demencias, que están condenadas a malvivir porque non existen axudas. Queremos crear un Consello Municipal de Saúde, mellorar e fortalecer a atención primaria. Queremos facer un estudio con colaboración efectiva con aqueles colectivos que non teñan ánimo de lucro,
que prestan este tipo de servizos á cidadanía, aos dependentes. Queremos colaborar na asistencia sanitaria do municipio, estudar a posibilidade de ter un servicio bucodental municipal, crear unha unidade de formación preventiva sanitaria para as persoas con patoloxías crónicas e tamén para as persoas que os atenden. Vamos a comprometernos tamén a que dende o Concello non teñamos ningún tipo de relación con entidades financeiras que executen desfizamentos. Aqueles bancos que boten a xente a súa primeira vivenda, con o Concello de Narón non van a ter relación. Neste sentido, entendemos que aquí o máis importante é evitar que a xente chegue á exclusión social. 30 segundos, señor. É dende os concellos de donde se fan as políticas do concreto, as políticas do día a día, donde se pode facer a vida ás persoas máis fáciles ou máis difíciles. É dende o Concello onde temos as ferramentas para conseguir que ningún naronés ou naronesa pase por este tipo de dificultades. Estamos na obligación de conseguilo. E dende Esquerda Unida non temos dúbida de que si se quere, se pode. Muchas gracias. De servicios sociales hablaremos en unos instantes, pero como yo decía, el ámbito económico de las políticas económicas es amplio, como acabamos de comprobar. Señor Casal, continuamos en el ámbito de política económica. Muchas gracias. Bueno, un tema importante para algunos parece ser que es el tema de la fusión de Ferrol-Narón. Para nosotros no es un tema prioritario actualmente. Creemos que hay muchos pasos previos que dar y efectivamente, finalmente, pues someter esto a decisión de la ciudadanía, ¿no? Y la verdad es que tenemos experiencias previas como la fusión de Cesuras con Oza de los Ríos y la experiencia ha sido bastante mala. Pequeños ayuntamientos de 5.000, 3.000 habitantes que no han conseguido hacer una reducción de gastos ni mejorar los servicios. Por otra parte, también tenemos la experiencia previa de hace muchos años de la fusión entre Ferrol y Serantes, y la consecuencia es que al final lo que era el ayuntamiento de Serantes, que pasó a ser la zona rural de Ferrol, pues está bastante desatendida y parece que es una zona de segunda. Entonces, en cuanto a la fusión, nosotros hemos leído el programa de Ciudadanos y como es nuestro deber estar enterados de todo lo que sucede, entonces hemos visto que los números que ellos manejan para nosotros no son creíbles. No son creíbles por muchas razones. Primero, estudian, analizan y dicen que va a haber unos ingresos a mayores de 3,6 millones de euros. Nosotros creemos que ahí no han tenido en cuenta que efectivamente hay unos mayores ingresos, pero por otro lado se pierden las inversiones que realiza la Diputación en los concellos, que es un dinero que lo que queremos que pase realmente en un trasvase de ese dinero que le estaría en manos de la Diputación para aplicar en los distintos concellos, entre ellos en los nuestros, nos lo dan directamente. Entonces el balance económico es similar. Por otra parte, hablan también de un ahorro de 10,4 millones de euros en el tema de servicios, mobiliario, etcétera. Esto anualmente. No creemos que se pueda alcanzar estas cifras porque, bueno, los bienes inmobiliarios a la hora de venderlos de segunda, tercera vez, pues bajan sus precios, y por otra parte, esto lo haces un año, lo puedes hacer un año, pero en el segundo, tercer año y sucesivamente ya los has vendido. Entonces, creemos que la única forma de ahorrar esos 10,4 millones de euros es reducir el número de personal, el número de funcionarios en los concellos. Esto estimamos que podría ser en torno a 250 a 300 empleos. Creemos que esto no es un objetivo interesante porque, aunque nos fusionemos, tendremos que seguir atendiendo a la población existente, por un lado, y después existen todavía muchos servicios que están sin cubrir y esos funcionarios podrían realizar esas funciones. Y por último, habla de una reducción o un ingreso, digamos, por no tener que pagar los intereses de la deuda. Sabemos que dicen que tienen 40 millones de euros de deuda, entonces se ahorrarían 4 millones. Esto supondría unos intereses del 10%, lo cual no es realista. Por lo menos en Narón se está pagando en torno a un 1,8-2% de interés.
tal y como está el Euribor y el precio del dinero, no es creíble. Lo que sucede es que creemos que han metido también en este paquete lo que es la propia amortización, y la amortización no es una deducción de los gastos, solo es la parte de los intereses. Entonces, con todo esto, creemos que no se sostiene económicamente el tema de la fusión Ferrol-Narón como apuesta a Ciudadanos, y por tanto no es creíble o no es posible la bajada de todos los impuestos que plantea Ciudadanos sin entrar en mayor deuda, sin endeudarse más para poder ofrecer los mismos servicios que estamos haciendo. Muchas gracias, señor Casal. Cerramos política económica con el señor Rodríguez. Bien, Alfonso, gracias por hablar de mi programa. Te daré la oportunidad de que lo entiendas un poquito más. Quizás no lo he redactado adecuadamente y por eso quizás no lo has entendido, pero bueno, en cualquier caso voy a ir desglosando una por una las cosas que has dicho que creo que no son en absoluto correctas. En primer lugar, una necesidad no es una necesidad, desde luego no es una demanda que pide la gente, pero cuando hay unas ventajas tan evidentes, que ahora explicaré, me parece absurdo renunciar a ellas, ¿de acuerdo? Por eso creo que hay que intentar mostrar a los ciudadanos que tenemos una opción de tener más ingresos y menos gastos. ¿Cómo? Bueno, el ejemplo de Ocesures no tiene nada que ver. Ocesures son 2 municipios de menos de 5.000 habitantes que se han juntado y no rebasan la barrera de 10.000 habitantes. No hay ningún tipo de cambio, ni competencial, ni de aumento de ingresos. Es una fusión absurda y necesaria. La fusión de los pequeños municipios, que no tiene nada que ver con la de Ferrol-Narón, es una cuestión diferente, debe llegar al menos a 20.000 habitantes para que tengan sentido a nivel de competencial y económico. Ocesures, estoy de acuerdo, es completamente inútil e insuficiente, no hay ningún cambio. Exactamente los dos, igual la suma de los dos por separado, pero juntos, no hay ningún cambio, no tiene nada que ver. Serantes fue una agregación con una normativa franquista, no tiene nada que ver con una fusión municipal. La ley que regula los fusiones municipios es la Ley de Bases de Régimen Local, que se reformó en diciembre de 2013, que tiene un montón de incentivos, entre los cuales hay uno que me gustaría destacar, que es que tú dices que, por ejemplo, que se perdería inversión de la Diputación. No, en absoluto. En fin, mientras siguen existiendo diputaciones, que por desgracia existen y deberían desaparecer, seguiría dándonos dinero. ¿Y qué pasa? Uno de estos incentivos que viene a la Ley de Bases de Régimen Local es que los municipios fusionados durante 5 años tienen prioridad absoluta a nivel nacional para todo tipo de subvenciones y planes de fomento y de la Unión Europea. Es decir, no solo tendríamos, sino que para cualquier plan de fomento estaremos a la cola de toda España para cualquier tipo de ayuda. En los ingresos. Se produce un aumento de los ingresos por una cuestión muy sencilla. No es que la Diputación nos dé más ni menos y el balance sea igual. No, es imposible. Lo que nos da más es el Estado, porque pasamos al régimen de cesión. Al pasar de 75.000 habitantes, el Estado, no la Diputación, nos da parte de IVA, IRPF e impuestos especiales recaudados aquí. Es un dinero que, en fin, ahora tiene el Estado y no nos da y nos empezaría a dar. No afecta a los balances. Es algo que no tenemos, renunciamos y algo que pasaríamos a tener. Es neto. Y esto, en fin, los números, aunque yo los he comprobado, este cálculo no lo he hecho yo, lo ha hecho la FEGAMP, la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Es algo que está tasado, ¿vale? La reducción de gasto de 10,4 millones de euros no tiene nada que ver con venta de material mobiliario ni nada parecido, es una reducción del gasto corriente, de las estructuras administrativas que gestionan los servicios. Por ejemplo, para que te hagas una idea, la alcaldía de Ferrol, lo que es la concejalía de alcaldía de Ferrol, que no da ningún servicio, que solo sirve al propio alcalde, tiene un gasto corriente de 1,7 millones de euros. Por eso te digo que eliminando concejalías como esa, que no dan servicios, y otras que tenemos por duplicado, se llega muy fácilmente, y te puedo dejar el estudio económico, a 10,4 millones de euros anuales. No se despide ningún funcionario. El gasto que hemos hecho, la única reducción de gasto de personal es el personal político, que es muy pequeño, es muy poquito lo que se ahorra en personal. Realmente el ahorro viene del gasto corriente, porque simplemente se van 19 concejales y un alcalde a la calle. No es un gasto muy grande, no llega ni a 200.000 euros, nada, ridículo. El gasto es por reducción de gasto corriente, o sea, el ahorro es por reducción de gasto corriente, no de personal. No habría que echar a nadie. De hecho, como bien dices, hay que contratar a más personal laboral. Policías, por ejemplo, no llegamos a la tasa de 2 policías por cada 1.000 habitantes que dice la Unión Europea, entre otros, hay que contratar a muchos más. Evidentemente un municipio el doble de grande necesita el doble de funcionarios, no hay por qué echar a nadie, no es por ahí el ahorro. Y lo de interés de la deuda, no sé muy bien por qué me dices esto está en otra parte del programa, yo no pretendo ahorrarme intereses con nada de la fusión, es simplemente, esto es otra parte, gracias por mencionarlo, darme pie a comentarlo. 30 segundos. Sí. Si con los 14 millones de euros, es una forma de emplearlo, podríamos pagar la deuda de Ferrol y Narón juntas en 2 años, nada más, no tiene nada que ver. Y eso es un ahorro que no tiene que ver con la fusión, pero en fin, nos lo permitiríamos hacer. En 2 años, manteniendo los niveles de inversión actuales, podríamos dejar la deuda a cero, algo muy interesante, que podríamos, por ejemplo, dejar de pedir préstamos a los bancos que ejecutan desahucios. Pues vamos a seguir debatiendo sobre diferentes aspectos que afectan al Concello de Narón, pero lo haremos después de una pequeña pausa que vamos a llevar a cabo en estos momentos y hablaremos de temas importantes en la segunda parte, como por ejemplo las políticas urbanísticas o la de servicios sociales. Volvemos enseguida.